Buenos días, estimado auditorio. Soy René Ávila y a nombre del Instituto de Administración Pública les doy la más cordial bienvenida a esta serie de paneles titulados Hacia una nueva conciencia basada en la nueva realidad. Para el Instituto de Administración Pública es motivo de satisfacción poder ofrecer alternativas de profesionalización a todas aquellas personas interesadas en temáticas especializadas de administración pública. En esta ocasión abordaremos temas relacionados a cómo la pandemia COVID-19 afecta de manera significativa la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es grato contar con la presencia de nuestros panelistas, todos ellos colaboradores en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Doctor Carlos Absalón Copete, especialista en evaluación de política y economía públicas. Maestro Pierre Ramos Luis, doctorante de Política Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y quien participa como docente en temas de gestión por resultados, reingeniería de administración pública y políticas públicas en materia de evaluación. Maestro David Hernández Rojas, maestro en administración, especialista en temas de planeación y evaluación a programas presupuestarios, y quien participa como instructor en los ejes de política pública y evaluación de proyectos. La pandemia generada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto un freno significativo a todo este crecimiento de desarrollo humano que se venía manifestando desde 1990. Este fenómeno ha puesto a la luz del mundo la situación de vulnerabilidad que viven los países sin importar su grado de desarrollo económico. Sin embargo, también pone de manifiesto esta capacidad de movilización colectiva y a gran escala que se puede desarrollar cuando el foco de atención está orientado a la vida de las personas. Parámetros internacionales señalan que más de 500,000 personas han fallecido a causa del COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo estima que se perderán más de 25 millones de puestos de trabajo formales. Estimaciones para este año señalan que la caída de la renta per cápita mundial puede oscilar entre el 4 o el 6%. La pandemia presenta grandes desafíos, pero también ofrece grandes oportunidades para realizar la Agenda 2030. Maestro David, en este sentido, ¿qué líneas de acción se están abordando desde la propia mirada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ante esta problemática? Muchas gracias por la invitación del Instituto de Administración Pública a participar en este panel. Porque es sumamente importante hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, porque es muy importante hablar de la agenda hacia el desarrollo y porque en esta ocasión un fenómeno tan fuerte, esta crisis tan sentida a nivel mundial, pues afecta obviamente el poco avance o el mucho avance que se tiene en algunas de los países que están asociados aquí a esta Organización de las Naciones Unidas. Es muy importante porque desde el ámbito local hay mucho que hacer en materia de la planeación global, ¿no? Entonces, para mí es un honor participar en este panel y bueno, vamos a hablar en términos generales cuáles son los planteamientos, cuál es la línea, la ruta que propone Naciones Unidas en uno de 3 ámbitos en los cuales va a interactuar, ¿no? El secretario de la ONU, Antonio Guterres, ¿sí? Considera o se han estado considerando desde el inicio de este problema mundial, pues 3 vertientes, ¿no?, de interacción, de intervención. En primera, digamos que el frente que está trabajando la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar está la respuesta humanitaria que se genera a partir de Naciones Unidas. Y en un tercer momento se emiten documentos como del que vamos a hablar en este momento, en donde se propone una línea de acción para afrontar los efectos socioeconómicos de la pandemia. ¿Okay? Bueno, pues vamos a abordar brevemente este último documento que tiene la vertiente socioeconómica,
propuesta por Naciones Unidas, ¿no? Yo quisiera para esto pues citar algunas palabras de Antonio Guterres respecto de el análisis de los efectos de la pandemia, ¿no? Y en particular con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Dice: el hecho de que tantos países en todos los continentes sean tan vulnerables ante esta crisis ha sido, puedo volver a repetirlo, vamos. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, afirma que lo que ha hecho que tantos países en todos los continentes sean tan vulnerables ante esta crisis han sido los déficits de desarrollo, el incumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y los retrasos en nuestras trayectorias en materia de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, el virus está dejando expuestas fragilidades estructurales que podrían haberse atenuado en el pasado mediante respuestas de desarrollo más rápidas, efectivas y universales. La pandemia está exacerbando y profundizando las desigualdades preexistentes, dejando expuestas las vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos, económicos y de biodiversidad, que a su vez amplifican las consecuencias de la pandemia. La más extendida de estas desigualdades es la desigualdad de género. Bueno, pues sí, en estas palabras estamos entendiendo que el rezago, el no tomar tan en serio los objetivos de desarrollo sostenible, el considerarlos como unos buenos deseos, ¿no? El considerarlos como una agenda de intervención de buena voluntad, ¿no? El no tomarlos en serio, en replantearlos cada que se pueda, en replantear el horizonte para lograrlos, puede tener consecuencias tan severas como que en situaciones tan extremas como esta, aquellos países que no toman en serio o no consideran estas líneas de planeación, simple y sencillamente son donde más muertes va a haber. O sea, así, con esas palabras tan crudas y tan sencillas, ¿no? Pero tan reales, ¿no? El no considerar la agenda de planeación de los objetivos de desarrollo sostenible pone en riesgo la vida del mundo, ¿no? Otro elemento que también es muy importante, antes de hablar de las líneas de acción, tiene que ver con la forma en que se replantean aquellos que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? En este replanteamiento, en el 2015, con los objetivos de desarrollo sostenible, se amplía el número de objetivos, ¿no? Y puede ser un arma de doble filo, ¿sí? El hecho de que ya haya más objetivos pudiera distraer la atención de los gobiernos. Sin embargo, la concepción original no era esa. La concepción original estaba orientada al abordaje de los problemas públicos de una manera más sistémica, de una forma de concebir una interrelación en todas las esferas, ¿no? En la esfera política, en la esfera social, en la esfera económica, en el tema de la biodiversidad, en el tema que a lo mejor pudieran ser temas que se manejan por separado, ¿no? O temas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? No, es que es un sistema el que funciona, ¿no? Es un sistema en el que se debe concebir el desarrollo de los países y una interrelación de países pobres, países ricos, del tema de la biodiversidad, del tema social, del tema político, del tema económico. Entonces creo que dos elementos sumamente importantes es que no se han tomado en serio los objetivos de desarrollo sostenible por varias naciones. Y dos, que el enfoque sistémico de estos objetivos no se está tomando en serio, sino hasta que suceden crisis como la que ahorita estamos viviendo, en donde nos damos cuenta que la interrelación de todos estos elementos juega un papel sumamente importante. ¿Okay? Bueno, entonces eso como preámbulo para hablar de los objetivos, de las líneas de acción, en particular de un documento que se llama Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19. ¿Sí? Ya habíamos hablado de que por un lado está la Organización Mundial de la Salud, en donde combate o trata de frenar la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Por otro lado está un plan de asistencia humanitaria, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de este documento en donde se desarrollan, digamos, líneas de acción
que mitiguen en alguna forma los efectos de la pandemia a nivel socioeconómico, ¿no? Entonces plantea la ONU 5 líneas de trabajo. Voy a enunciarlas brevemente y en un momento más, si nos da tiempo, los vamos a ir desarrollando un poco más. En primer lugar, se habla de la salud, proteger los sistemas y los servicios de salud durante la crisis. Prácticamente es dotar de infraestructura para la atención de aquellos enfermos graves a causa del COVID y mantener los servicios básicos necesarios para aquellos, porque los servicios de salud de por sí deben de darse, ¿no? Entonces, el hecho de que exista un factor externo que absorba demasiado los recursos de que disponen los gobiernos para atender a la población enferma o contagiada, ¿no?, puede ser todavía más grave que la misma pandemia. Es decir, el hecho de destinar la infraestructura a la atención de enfermos contagiados resta atención a aquellos que de por sí la necesitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla obviamente de líneas de acción orientadas a evitar el colapso de los sistemas de salud en términos financieros, en términos de movilización de equipo, etcétera, de medicamentos, todo esto que tiene que ver con la atención. Prácticamente es una medida de choque, ¿no?, de contención de los efectos de mortalidad y morbilidad en tema de la pandemia, ¿no? Una segunda línea de acción tiene que ver con proteger a las personas en términos de protección social y servicios básicos, ¿no? Caemos en la cuenta de que un volumen sumamente importante de habitantes no cuentan con servicios básicos de salud, ni con servicios básicos, ¿no? Y si la recomendación es lávate las manos, si la recomendación es asiste a tu médico y no tienes ni médico, entonces simple y sencillamente la dinámica de contención más básica y más sencilla o más entendible por todos, simple y sencillamente no está al acceso de la gran mayoría de la población, que es población que trabaja en el sector informal, ¿no? Entonces, en ese sentido, una segunda alerta que se prende con el tema de la pandemia es que no contamos con servicios de salud, con servicios básicos en la vivienda que pudieran hacer, pues de alguna manera, contrarrestar los efectos de este contagio, ¿no? Bueno, esa es una segunda línea de acción y tiene que ver con robustecer los sistemas de salud pública, ¿sí?, y la dotación de servicios básicos, ¿no? Entonces, en este sentido, la ONU tiene varias vertientes de interacción. La principal, y creo que es la más importante, es en asesoría técnica, ¿no? Porque porque esta instancia a nivel internacional recoge experiencias de diferentes países, ¿no? Y en ese sentido es una instancia en la cual tienes acceso al conocimiento de alguna manera y experiencias experiencias de intervención en otras latitudes, ¿no? Otro tercer elemento, la tercera línea de acción, tiene que ver ya netamente con la parte económica, ¿sí? Se llama respuesta y recuperación económica, proteger el empleo a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal. O sea, en un tercer momento, lo más importante es el empleo, el trabajo, ¿no? Y algo muy interesante y como paréntesis, ¿no? Cuando la ONU emite este tipo de documentos, ¿no? En una primera lectura podría uno entender que es una parte discursiva hasta cierto punto, ¿no? Dices, ay, otra vez la ONU con sus buenas intenciones, ¿no? Pero en una revisión un poco más profunda, nos damos cuenta que estos documentos recogen la experiencia de varias naciones, ¿no?, que tienen la mejor intención de allegarnos de empiria, ¿no?, de información que se ha recolectado, de experiencias, ¿no?, y la ponen al alcance con la única finalidad de que alguien la tome y trate de evitar catástrofes, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas de las líneas de acción planteadas tienen una base que es la generación de información diagnóstica, que es la parte más básica de cualquier
ejercicio de intervención pública. Si no tienes información de en dónde estamos parados, de cuál es la situación real, pues todavía no puedes ni siquiera pensar, ¿no?, cómo vas a intervenir, ¿sí? Si no sabes cuál es tu población objetivo, si no sabes cuál es el objeto de tu intervención pública, no tienes nada que hacer en materia de intervención pública, ¿no? Entonces, en este sentido, el primer elemento que plantea en este documento la ONU es la focalización y la identificación de los grupos vulnerables en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ver con que los grupos vulnerables son aquellos trabajadores que se encuentran en el sector informal. Más aún, focalizando todavía más, ¿no?, que un porcentaje sumamente importante, ¿sí?, del 60% de estos trabajadores son mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejercicio básico de focalización que nosotros deberíamos entender y ya debería ser la práctica natural de cualquier diseño de política pública, está en el mensaje que pudiéramos pensar que es discursivo. No, se trata de una focalización de cualquier intervención pública. Y en esta tercera línea de acción hablamos de el empleo, ¿no? Las líneas de acción están orientadas a generación de programas temporales de empleo, gestión o vinculación de jóvenes y de nuevas ofertas de empleo orientadas a la sustentabilidad, ¿sí? La sustentabilidad como una actividad económica lucrativa, ¿no?, hasta cierto punto, para llamar, ¿no?, la atención, pero además como una opción necesaria, indispensable en el concierto de naciones, porque hay países generadoras de recursos y hay países que compran, o sea, que adquieren esos recursos a fin de pues tener un soporte en el tema medioambiental, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto, la cuarta línea de acción está relacionada con una respuesta macroeconómica y una colaboración multilateral. Tiene que ver con el manejo de los créditos de los países más desfavorecidos o que tienen deuda contratada con las instancias internacionales. Entonces, aquí el cabildeo de los principales, o sea, los ministros de las naciones, tiene que ver con pues dame un tiempo, dame un espacio, ¿no?, redúceme un poco el interés, porque esto se puede llevar a problemas serios, ¿no? ¿Por qué? Porque además todos los países conciben una necesidad de recuperación económica y eso implica en algunos casos déficit fiscal, ¿no? Y ese déficit puede derivar en deuda y una vez más volverse un ciclo de nunca acabar, ¿no? Un problema todavía más exacerbado, ¿no? Entonces el tema de las relaciones multilaterales, la intervención de instancias tanto particulares como bancos a nivel internacional, tendría que ver con el manejo de el fondeo para la recuperación, ¿no? Y por último, se habla de impulsar una cohesión social y una resiliencia comunitaria, ¿no? Y aquí es donde ya entra la población, ¿no? Aquí es donde entra la relación entre el gobierno y los gobernados, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la consolidación de las instituciones públicas y la adquisición de credibilidad ante este tipo de problemas, ¿no? Porque ante una pandemia, ante un problema tan fuerte como la respuesta de los gobiernos ya es un mensaje para la misma población, ¿no? Entonces, que puede incrementar su confianza o al contrario, ¿no? Puede ser un elemento que ponga, pues sí, en tensión, ¿no? Y haya conflictos sociales, todo esto, ¿no? Entonces, básicamente son esas 5 líneas de acción las que plantea este documento y la intervención de la ONU es en varias vertientes, incluso en el fondeo de proyectos orientados a estas prioridades, pero para mi percepción, la aportación más importante es en el tema de asesoría técnica, en la forma de desarrollar una intervención pública y en el uso básico de información que es
de todo el mundo, ¿no? De 195 países, me parece que son los que están agremiados a la ONU, y bueno, al final de cuentas, pues prácticamente es todo el planeta, ¿no? Bueno, en términos generales, ese es lo que plantea este documento, y bueno, hay varios, cada una de estas líneas de acción, pues da para todo un tema, todo un panel, ¿no? Pero obviamente, pues ahorita estamos en un planteamiento general, ¿no? Bueno, espero que con eso, tengamos un panorama de este documento, ¿no? Espero no haber dicho cosas que no establezca este documento. Excelente, es interesante empezar a conocer todas estas estrategias que a nivel mundial operan a partir de esta pandemia, porque es un hecho innegable la afectación que va a representar para la propia consecución de los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo en esta puntualidad en acciones y estrategias muy orientadas a términos de salud, de economía, de atención a grupos vulnerables. En este sentido, maestro Pierre, el año 2020 marcaba el inicio de la década para la consecución de la Agenda 2030, situación que hoy puede verse frenada precisamente ante esta situación. En este sentido, ¿cómo vislumbrar un ejercicio de liderazgo de manera técnica a partir de la propia ONU para gestionar esta complejidad de acciones que nos lleven al propio cumplimiento de la Agenda 2030? Gracias, maestro René. Igual es un gusto para mí estar esta tarde platicando de este tema tan relevante frente a este contexto de incertidumbre. También gracias, maestro David. Creo que lo que dijiste es muy puntual y muy claro respecto a los retos que tienen países como México y sobre todo los países que integran el continente en el que estamos. Mira, yo me gustaría empezar con que más o menos 30 años, no solo la ONU, sino diversos organismos, entre ellos la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CEPAL, pues han estado haciendo señalamientos y recomendaciones a América Latina, a los países de América Latina, de desmitificar un poco el paradigma del desarrollo de los 80s. ¿En qué consistía este paradigma? En sustentar el desarrollo con base en la posición geográfica, sobre todo en los recursos naturales, y el otro punto era sustentar el desarrollo con base en las creencias, en la cultura, ¿no? que sostenía el desarrollo con base en el voluntarismo. La recomendación consistió en cambiar el modelo de desarrollo y apostarle a la generación de instituciones. Y hoy más que nunca se necesitan instituciones. ¿Qué son las instituciones? Pues el conjunto de normas, de reglas que generan incentivos para la vida colectiva, ¿no? Entonces, a razón de eso vino un replanteamiento del papel del Estado en la economía, del papel del mercado en el bienestar, de la importancia de contar con gobiernos preparados, capacitados, que tuvieran un plan. O sea, esto se nos avisó pues hace 30 años, ¿no? Frente a una situación de crisis, ¿están los países preparados para hacerle frente? Hoy esa es la pregunta importante, porque ya este no es el primer tema, pues hay un tema que está en la agenda y que todavía los países no le han hecho mucho caso, que es el del cambio climático, ¿no? Y ojo, creo que más adelante va a dar mucho de qué hablar. Pero regresando a la pregunta cuál es el liderazgo que tiene la ONU frente a los países de América Latina, pues mira, a pesar de que los países de América Latina han, digamos, emprendido reformas muy importantes, entre ellos México, Chile, Brasil, Colombia, hoy se piensa que lo que pasa en el gobierno son como los embutidos, ¿no? Nadie sabe cómo y de qué están hechos, pues, o muy pocas personas saben lo que pasa detrás del gobierno, ¿no? Y eso es el sentir, este aforismo un tanto irónico, refleja el sentir del ciudadano, pues, ¿no? Muy pocos ciudadanos conocen cómo se toman decisiones en el gobierno, qué tipo de información tienen, realmente los planes, cómo se elaboraron, los planes se están llevando a cabo. Es más, tenemos un plan para hacerle frente a esta situación, existen las condiciones en el gobierno, sobre todo en el manejo de la política económica, para hacerle frente a esta situación, y creo que ahí es donde viene la preocupación, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los mexicanos piensa que en el gobierno se toman decisiones con base en una postura política o una postura ideológica. Y lo que nos dice hoy la ONU es que eso ya no es suficiente, inclusive que es irresponsable que frente a una situación de una crisis humanitaria, de una crisis económica,
económica, de una crisis de salud como la que estamos enfrentando, tomar decisiones con base en ideología, tomar decisiones con base en tu creencia política, pues es muy arriesgado, ¿no? Porque realmente no sabes hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que nos está sugiriendo la ONU? Es regresemos al plan, regresemos a diseñar planes con información, a diseñar política pública con información, con evidencia rigurosa, objetiva, que nos permita proyectar escenarios de qué es lo que va a pasar en los próximos años y sobre todo qué es lo que vamos a hacer frente a este escenario, ¿no? Tomar decisiones con base en datos, y eso es lo que nos va a sacar de este problema o a quedarnos atorados, porque la ONU, y esta es una postura que me gusta mucho, dice que el contexto mundial el enfoque de desarrollo ha cambiado radicalmente. Y mientras más rápido podamos entender eso, tanto gobiernos como el sector privado, pues más rápido podemos responder a la parálisis de decisiones que tenemos ahorita. Porque es muy cierto, los países, las empresas y nosotros mismos estamos frente a una parálisis de toma de decisiones. No sabemos qué hacer en este momento. Entonces, si entendemos que el contexto, que el mundo ya cambió, entonces podemos empezar a diseñar nuevos planes de qué vamos a hacer para los siguientes años. Entonces, olvidemos un poco lo que ya veníamos trabajando hasta el año pasado. Entonces, empecemos ahorita a plantear esos escenarios que vienen en los próximos años, ¿no? ¿Cuáles son? Crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis también de relaciones entre el gobierno y la sociedad, porque también el gobierno, como bien menciona el maestro David, puede convertirse, lejos de ser un promotor, se puede convertir pues en un agente que complique más la situación, pues, ¿no? Entonces, por eso es que la importancia de la ONU al generar una serie de documentos guía, porque nos está dando información, por lo menos unas directrices de qué son lo más importante, porque eso también es clave, ¿no? La importancia ahorita de los gobiernos es entender lo urgente versus lo importante, ¿no? No nos vayamos a quedar nada más estar atendiendo lo urgente y olvidar lo importante, o viceversa. Entonces, la ONU genera documentos guía que nos dice, bueno, hay que enfocarnos en el sector hospitalario, no hay que olvidar a los médicos, no hay que olvidar los insumos, también hay que atender a la población más vulnerable, sin duda, que son siempre los que pagan los platos rotos frente a esta crisis u otra que se presente, y esa población pues está prácticamente el día de hoy sin comer. Digo, hace un año también estaba en la misma situación, hoy está todavía más grave su situación, ¿no? No todos estamos en las condiciones de poder hacerle frente a una crisis como la que estamos viviendo, y por eso la ONU recomienda a los países enfocarse a los sectores más vulnerables, y sin duda en México tenemos una condición bastante preocupante, ¿no? Prácticamente alrededor de 50% de la población en México se encuentra por lo menos en una situación de pobreza, y la pobreza ya no está en los sectores rurales como se pensaba, la pobreza ya está en las ciudades, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver estos escenarios cada vez más difíciles de entender? Son en nuestras ciudades, en las zonas metropolitanas, y yo creo que ahí es la clave de lo que dice la ONU, ¿no? Pongamos la atención a los planes, regresemos al diseño, enfoquémonos nuestros esfuerzos en atender lo urgente y lo importante al mismo tiempo, y poder, digamos, también tener autonomía en cuanto al manejo de los recursos, ¿no? Porque también estos programas no solo son un conjunto de buenas intenciones, vienen acompañadas de financiamiento público, que es importante. En México y en América Latina el gran problema que tenemos es muy poco espacio fiscal, ¿no? Esta oportunidad de poder mover tus ingresos, tus egresos y tu deuda, pues es muy complicado. En México su presupuesto de egresos pues es limitadísimo, entonces ahorita frente a esta situación, reajustar tu presupuesto para atender, por ejemplo, un sistema de salud que por lo menos la OCDE nos recomienda destinar el 6% del PIB al gasto en este sector, y México destina el 3%, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para cubrir con los otros 3% que te hace falta? Pues no te alcanza, no lo tienes. Entonces ahí es cuando entra la parte de hay que renegociar las deudas, hay que replantearnos de dónde vamos a obtener mayores ingresos y hay que ver cómo gastar. Hoy más que nunca es importante ser muy claros y muy responsables en cuanto al manejo del gasto, ¿no? Un mal gasto, una mala decisión, pues puede llevarnos a agravar todavía más esta catástrofe. Yo dejaría por lo menos esta
esta parte de la importancia del liderazgo de la ONU en ese sentido, ¿no? Sí, es loable lo que hace y viene acompañado de estrategias. Nuevamente, está haciendo una invitación a los países para que regresemos a diseñar política pública con evidencia, a ser más responsables con los datos, porque como digo, esto se nos anticipó, hoy nos sorprendió a todos, pero lo cierto es que hay mejores países, hay países que están en mejores condiciones que México y que América Latina. Y el gran problema es que nosotros nos tomó mucho tiempo ir generando instituciones que al día de hoy nos podrían estar ayudando, pues, ¿no? Le apostamos todavía a esta inercia de irnos a pensar en el desarrollo todavía muy lento, atender las cuestiones que se nos iban presentando ahí. Sí, cierto, tenemos un país con muchos retos, entre ellos la pobreza, la desigualdad, ¿no? El poco espacio fiscal, entre otros. Pero dejamos de construir instituciones. Al día de hoy nos hacen falta. Una de las instituciones que nos hacen falta pues es el sector salud, ¿no? Hoy más que nunca valoramos la importancia de tener muy buena salud y extrañamos el no tener un sistema de salud que nos pudiera hacer frente a esta realidad, ¿no? Lo dejo ahí para abrir boca a la discusión del panel. Y la importancia de la ONU frente al liderazgo de los países pues es clave, ¿no? Nos invita nuevamente a regresar a la mesa de diseño. Muy bien, maestro. Puntos importantes que ha tocado con el desarrollo de esta primera participación. Lo que es un hecho innegable es que el mundo no va a poder regresar al punto en que se encontraba antes de la pandemia, lo que también refleja mucho de este esquema de vulnerabilidad en que se encuentran los gobiernos, y retomo algunos aspectos de su primera participación con respecto a cómo es importante empezar a desmitificar estos modelos de desarrollo a través de cómo consolidar la profesionalización de los gobiernos, y puntualmente esta consideración de cómo a través de estas políticas públicas basadas en evidencia tangible, debidamente soportadas, hablarían de un manejo más responsable sobre el gasto público. Cuestiones muy interesantes en materia de este análisis, lo cual hace necesario pues llevar a la construcción de nuevos estadios basados en intervenciones sociales y económicas debidamente planeadas, que permeen desde lo global hacia los gobiernos locales. En este sentido, sería interesante, maestro David, cómo redireccionar estos esfuerzos de planeación para fortalecer estas intervenciones sociales y económicas, ya sea en el plano nacional o internacional. Bueno, es muy interesante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Sabemos o empezamos a escarbar las cifras y nos damos cuenta de que estábamos mal, pero esto nos hace encontrarnos en una situación todavía peor, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué procede, no? Completamente de acuerdo con el maestro Pierre, ¿no? ¿Por qué continuamos diseñando políticas públicas basadas en la intuición, en el estado de ánimo, ¿no? ¿Por qué continuamos realizando ese formato añejo e inservible, ¿no? Del diseño de políticas públicas que no permiten cuestionar el logro de objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchos esfuerzos en este sentido para evitar que esto suceda, y en México, pues obviamente estamos en un proceso todavía en el que se desarrollan mecanismos institucionales para propiciar que el ejercicio del gasto público se base en información seria, ¿no? Información seria, en evidencia empírica. En la experiencia de un servidor, muchas veces tuve en mis manos documentos de planeación institucional que hoy se llaman programas presupuestarios, lo que conocemos como el presupuesto basado en resultados, ¿sí? de gobiernos estatales y de gobiernos municipales. Y en este proceso que llevan todos los estados a nivel nacional de incorporar el enfoque del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, en un primer momento un programa presupuestario se somete a algo que se llama una evaluación en materia de diseño, ¿sí?
me llama mucho la atención porque dentro de los reactivos que se consideran en ese diseño, que cuestiona la razón de ser del programa público, que si plantea una intervención que efectivamente impacte en las causas de los problemas públicos, ¿sí? En esta lógica se desarrolla un análisis en donde entra la consideración de una evidencia empírica ajena al programa, que vaya dando luz, que vaya guiando, que tenga una pauta, ¿no? Que no sea una ocurrencia, ¿no? Que si vas a destinar un recurso, generalmente tengas el conocimiento de que se ha aplicado una política, una intervención del mismo tipo en otro lugar del mundo, ¿no? Y analizar si las características del lugar en donde fue aplicada son medianamente similares a las propias, ¿no? Y hacer una especie de adaptación, ¿no? Y entonces el ejercicio de la política pública ya se vuelve algo más serio, ¿no? Una ciencia, una disciplina, ¿no? Un trabajo de estudio, ¿no? Entonces, de estudio científico, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una pregunta que dice, ¿existe vinculación, ¿sí?, entre los objetivos planteados en tu programa presupuestario con respecto a la planeación regional, nacional o internacional, ¿no? Y además existe evidencia empírica, ¿no?, que tu intervención se haya realizado en algún otro lugar del mundo. Y en la experiencia personal, no, nadie tiene referencias. Sí. Y eso es lo peor que puede uno observar. ¿Por qué? Porque los documentos de la ONU no se encuentran encriptados, ¿no? Lo decía hace un rato, ¿no? Estos documentos parecieran en un primer vistazo que es discurso, ¿no? Pero cuando ya se mete uno un poco al análisis de estos documentos, y de tantos que existen, ¿no?, por otras instancias, ¿no?, CEPAL, ¿no?, todos estos que nos apoyan en mostrar líneas guía, es utilizar la información, ¿no? La información se genera, pero no se utiliza, ¿no? La evidencia está, pero no se quiere ver, ¿no? Entonces, en este sentido, estoy completamente de acuerdo, volver a esa forma del diseño de las políticas, ¿no? Utilizando información que nos ayuda a generar todas estas instancias y algunas otras instituciones a nivel nacional, nos hará caer en la cuenta de que estos objetivos de desarrollo sostenible, cuando se ven desde un enfoque más sistémico, más global, ¿sí?, nos permiten darnos cuenta que si no los atendemos, corremos el riesgo de morir, ¿no? Corremos el riesgo como sociedad de morir y de aumentar las grandes brechas que propician la desigualdad y obviamente el estancamiento de las sociedades, ¿no? Ese sería uno de los elementos. Otro sería pues darnos cuenta de que esta pandemia pone en tensión el diseño original de los objetivos y de alguna forma se puede hacer una repriorización, ¿sí? Una repriorización más no una reducción de los objetivos, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, el hecho de que existe una pandemia, bueno, me hace retrasar en mis indicadores. Luego, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Voy a ajustar la meta hacia la baja? No. O sea, la conclusión no puede ser esa. La conclusión es, tengo que redoblar los esfuerzos y tomar en serio estos objetivos y generando a lo mejor puntas de lanza, ¿no?, en diferentes ejes, ¿no? Y aquí tenemos, claro, cinco líneas, ¿no?, de acción que están muy claramente definidas, ¿no? Salud, seguridad, ¿no?, empleo, ¿no?, sustentabilidad, el desarrollo de instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa sería un poco la reflexión a la que deberíamos ir, más que un replanteamiento o un ajuste de las metas, es ¿qué debemos hacer para que se logren? Porque si no se logran, podemos correr riesgos aún peores, ¿no? En ese sentido, pues sería un poco la reflexión. Y bueno, más allá de eso, pues también identificar que existen asuntos de tipo sistémico, ¿no? Que existen los vulnerables de los vulnerables, o sea, de los pobres, los más pobres aún, ¿no?
y que desafortunadamente existen fenómenos de interseccionalidad, es decir, que eres vulnerable no solamente por un rasgo, sino por 2 o 3 rasgos, ¿sí? Y en este sentido, el enfoque sistémico orientado a la sustentabilidad y a la disminución de las brechas de desigualdad social, poniendo un énfasis en particular a la desigualdad de género, ¿no? Me parece que son de los elementos más importantes y rescatables que se tienen, pero que hay que ahondar en su análisis y en su integración al diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que creo que por donde deberíamos ir orientando la reflexión. Gracias. Claro, y que seguramente dará a pie para que los grupos especialistas en la materia precisamente tomen este conocimiento que se genera por la integración de la información empírica a efectos de que pues, se pueda consolidar este enfoque sistémico que permita mitigar las brechas que la pandemia está generando, que está poniendo en evidencia a nivel mundial, y lo cual representa el hecho innegable de cómo los gobiernos a nivel mundial deben redoblar estos esfuerzos de colaboración y cooperación en aras de este sentido, sobre todo en este replanteamiento sobre la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo esboza un plan integral compuesto por 3 ejes principales: preparación, respuesta y recuperación. En este caso, maestro Pierre, ante la necesidad de reformular estrategias y líneas de acción específica, ¿qué tanta capacidad de respuesta se puede tener a través de los gobiernos nacionales y locales con respecto a este plan integral? Me gustaría ser optimista en cuanto a decir que los gobiernos están preparados. Lo cierto es que no. El 80% de los gobiernos municipales en México no tienen la capacidad para hacerle frente a una situación de crisis que se suma a una situación pandémica todavía, ¿no? En efecto, el PNUD sugiere estas 3 líneas de acción que consisten en, primero que nada, atender el sistema hospitalario, a los médicos, a los insumos. En segundo punto, consiste en desarrollar, en frenar la propagación del virus, ¿no? Disminuir esta frecuencia de contacto que hay entre la población, o por lo menos la que existía de manera tradicional. Y el tercer punto, finalmente, es en generar medidas urgentes de recuperación. Pero también hay que ser muy claros en este sentido. No todos los países y no todos los gobiernos locales tienen la capacidad de respuesta, ¿no? ¿Y en qué consiste esta capacidad de respuesta? Primero que nada, en poder reorganizar tu administración pública. Como lo decía hace un momento, entender y diferenciar lo urgente versus lo importante. Segundo, tener al personal al frente del gobierno orientado y capacitado para atender también este fenómeno pandémico. El tercer punto es, si bien es cierto, es necesario fortalecer el sistema hospitalario y reducir la frecuencia de contacto entre la población, no puedes tomar decisiones que no ofrezcan certeza jurídica, es decir, que violen la ley, que violen los derechos y las garantías de las personas, ¿no? Y es algo que muchas veces encontramos, por lo menos en las redes sociales, por qué los gobiernos no toman estas decisiones más autoritarias de imponer salidas, ¿no? Pues no se puede, porque vivimos en un estado democrático, pues, ¿no? Este tipo de decisiones tampoco se pueden llevar a cabo porque estarían violentando, pues, los derechos y las libertades de los mexicanos. Lo cierto es, como decía, que por lo menos en México, de los 2.500 municipios que tenemos, solo 400 municipios pueden hacerle frente a esta situación, ¿no? Que cuentan con la capacidad, con el personal especializado que les permite llevarles información, diseñarles planes, cuentan con los recursos públicos también orientados, o que pueden por lo menos ajustar su política económica, o que pueden también ajustar su política fiscal, y también cuentan, digamos, con esta capacidad técnica, ¿no? De tomar decisiones con base en evidencia. Un dato muy importante a nivel local, de los municipios que tenemos en México, el 85% de los municipios
El 90% de los ingresos que reciben son federales. Solo un 10, y creo que me estoy excediendo, un 10% son recursos propios. O sea, los municipios no tienen margen de maniobra de entrada para manejar recursos. Entonces, imagínate poder diseñar una política fiscal o una política social más redistributiva para poder apoyar a la población que se va a ver más afectada en esta situación, pues va a ser complicado, sobre todo en los municipios que no tienen dinero y sobre todo una federación también que se está viendo afectada por la realidad. Los países tampoco tienen dinero, pues los gobiernos nacionales no se están quedando sin dinero. Entonces, eso sin duda limita la capacidad de respuesta de cualquier gobierno a nivel federal, estatal y en los municipios, ¿no? ¿Y dónde se va a resentir más? Pues en los municipios, que son, digamos, estos autoridades que interactúan de manera más directa con la población, ¿no? Entonces, sumado a los problemas que ya traían de pobreza, de desigualdad en el ingreso, de inseguridad, súmale ahora que tampoco tienen la capacidad de poder responder a un sistema de salud que se está llevando una gran cantidad de recursos, al sistema de insumos, a ambulancias, a la movilidad de las personas. Pues digo, el problema se agranda más, ¿no? Y eso despierta a la población la inquietud de si realmente nuestros gobiernos están preparados para hacerle frente a esta situación. Lo cierto es que no todos, ¿no? Pero tampoco hay que ser pesimistas. Digo, todavía existe margen de maniobra para poder echar adelante acciones que nos puedan, digamos, minimizar el impacto que ya se prevé, ¿no? Y para eso sirve la prospección de escenarios. La prospección de escenarios nos está ahorita ayudando a evitar el colapso hospitalario y nos está ayudando ahorita a salvar vidas. Y es a través de estos modelos que nos permiten diseñar políticas públicas más adaptativas, a través de el comportamiento que va a tener una política pública a lo largo de los años, ¿no? Es decir, diseñas escenarios optimistas y escenarios pesimistas, y a razón de ello pues tú vas viendo qué política emprendes en este momento, ¿no? Y eso nos los da la ciencia de datos, y los gobiernos hoy tienen ciencia de datos, tienen acceso a la información. Hoy podemos acceder a cualquier tipo de plataforma, desde Twitter, Google, Facebook, nos da información respecto al comportamiento de la población. Entonces, esa ciencia la podemos utilizar ahorita para hacer prospección de escenarios y minimizar el efecto que va a tener la pandemia y sobre todo la crisis económica a nivel local, pues, ¿no? Entonces es momento de empezar a hacer escenarios prospectivos y empezar a diseñar sobre todo políticas públicas adaptativas, ya no políticas públicas, como decíamos desde un inicio, de corte ideológico, ¿no? O de corazonadas, de que pues yo creo que sí va a funcionar, y pues realmente eso ya no es válido en este momento. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten con certeza estadística, con validez estadística, determinar si una política pública va a tener éxito o va a tener fracaso, ¿no? Entonces hay que regresar al diseño, hay que regresar a tomar decisiones más responsables, a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos acceso y que son gratuitas, y empezar a hacer eso, empezar a tener diseño de planes con base en modelación de escenarios, ¿no? Y que les digo, al día de hoy están funcionando. Solo para dejar un dato, cuando inició la pandemia, casi todos los países están utilizando el modelo SIR, que significa susceptible, infectado y recuperado, ¿no? Que es un modelo que se utiliza para modelar los comportamientos de las epidemias, ¿no? En México, cuando se echó a andar la primera simulación, dada la frecuencia de contactos que teníamos antes de la pandemia, si siguiéramos ese comportamiento, ya con la pandemia en México, en menos de un mes, 80 millones de mexicanos se verán contagiados. Evidentemente eso nos iba a llevar al colapso hospitalario, pues, ¿no? Sin duda, porque se espera que 10% de la población, de esos 80 millones, hubiera terminado en el hospital, y de esos 5 hubieran muerto. O sea, estaríamos viviendo un escenario inimaginable, pues, en México, ¿no? Y ese es el modelo que toma la Secretaría de Salud, y es el modelo que está operando el subsecretario López-Gatell. Y el modelo de simulación te dice, si reduces la tasa de contacto entre la población, ¿cuánto tiempo ganas?
De ahí es donde viene el tema de la quédate en casa, ¿no? Del tema de la cuarentena, ¿no? O sea, si tú haces que la población deje de juntarse, ganas tiempo valioso, evitas el colapso hospitalario, ganas tiempo valioso para replantear y sobre todo apuntalar tu infraestructura hospitalaria, tus médicos y sobre todo tus insumos, hacerle frente al problema, ¿no? Y esperar que salga una vacuna en ese tiempo o un protocolo de tratamiento, ¿no? Y eso es lo que está haciendo nuestro país. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues a través de un modelo de simulación de escenarios. Y ahí nos va diciendo los comportamientos, y es algo que por lo menos ahorita en México en estas semanas se ha estado discutiendo, ¿no? Que si ya alcanzamos el pico, que si no lo hemos alcanzado, que si los pobres, el número de muertos eran los esperados o no. Los modelos de simulación nos van diciendo, conforme la población se va comportando, tú le vas cargando esa información y te va diciendo precisamente si el pico ya se logró, si ya aplanamos la curva, si no la hemos logrado. Y aquí es donde entra, digamos, esta nueva relación que tiene que replantearse el gobierno mexicano con la sociedad. La relación de participación. Al día de hoy, gobierno y sociedad interactúan en un lenguaje de desconfianza crónica. Todo lo que hace el gobierno está mal, y de entrada el ciudadano siempre cree que eso de entrada ya está mal, ¿no? O que es una cortina de humo que buscan de alguna manera subirte los impuestos o que el COVID no existe, ¿no? O sea, entonces aquí lo que se tiene, o sea, los datos nos va a permitir replantear también este nuevo lenguaje ciudadano y este nuevo lenguaje que debe tener el gobierno directamente con sus gobernados, pues, ¿no? Se toman decisiones con base en datos, esta es la información, hay que transparentarla, por eso decía que por lo menos el sentir del ciudadano respecto a su gobierno es como la caja de Schrödinger, ¿no? No se sabe qué pasa dentro de la caja, ¿no? Eso es lo que hay que hacer ahora, salir, transparentar la información, darle a conocer a la población cómo se están tomando decisiones, cómo se está comportando el fenómeno, qué tipo de modelos se están utilizando. Son modelos que son accesibles, la población puede entrar y ver, checar los datos y ver por qué la pandemia se comporta de una manera el mes pasado y hoy se está comportando de otra, ¿no? Es precisamente porque tiene que ver con la movilidad que está teniendo la población, ¿no? Mientras la población siga saliendo, pues está afectando el modelo que se tenía previsto y sin duda está afectando también la complejidad que se está teniendo de la pandemia en México. Entonces, mi punto es, los gobiernos locales no están preparados, pero tampoco es la pérdida total. Creo que podemos regresar a la mesa de diseño, tomar estas nuevas herramientas estadísticas que nos permiten simular escenarios, ser más responsables en cuanto al diseño de los planes y echar a andar políticas públicas más adaptativas a las nuevas realidades, ¿no? Yo lo dejaría ahí en ese tema. Muy bien, maestro. Retomaría puntos de interés que usted menciona a resaltar. El hecho de cómo a través de esta exposición que acabamos de escuchar por parte de usted, se separa esta parte de lo urgente con lo importante, que en muchas ocasiones la urgencia nos gana en términos de aplicación de recursos, y si bien es urgente frenar esta tasa de contagios, no resulta menos importante el hecho de empezar a trabajar en esta prospección de escenarios, utilizando la información que se tiene disponible, y cómo a través de esta relación de actividades importantes pudiéramos estar en condiciones como gobierno de recuperar esta credibilidad de la propia ciudadanía y que propicie mayores esquemas de participación. Es un tema interesante que surge con todo este análisis, y dada la participación que hemos tenido, también manifestamos el hecho de la participación del doctor Absalón, que por cuestiones personales no pudo estar con nosotros. Sin embargo, vamos a tener una aportación vía remota, donde nos hablará específicamente de los desafíos que en materia socioeconómica enfrenta nuestro país ante toda esta situación global. Doctor, en este caso, agradecemos su participación y lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla la gentil invitación que por parte del maestro Antonio Cue, secretario ejecutivo, me ha realizado para participar en este evento a fin de comentar las principales implicaciones de la pandemia COVID-19 sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en especial para el caso mexicano,
Agradezco también a René Ávila su apoyo en la preparación y coordinación de este evento. De igual manera, saludo a mis compañeros panelistas. Estamos en una situación realmente sin precedentes. Ha sido un fenómeno de tal magnitud que los costos en vidas humanas se desconocen. De igual manera, las mediciones del costo económico y social hasta ahora se han quedado cortas. Lo que es inevitable es que este hecho afectará de manera significativa los niveles de bienestar de amplios sectores de la población. Y cuando hablo de niveles de bienestar, me refiero sobre todo a los niveles de pobreza y desigualdad, a la pérdida de fuentes de trabajo y a la nula posibilidad de acceso a empleos bien remunerados, sobre todo por parte de los jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral. Tiene que ver también con la capacidad del Estado de dotar de servicios públicos, de la efectividad de la política social, entre muchos otros factores. Para ello, mi análisis consta de dos partes. Primero presentaré un breve repaso de cuáles han sido las condiciones económicas prevalecientes que hicieron que el efecto de esta pandemia haya impactado tanto en nuestro panorama socioeconómico. En particular, trataré de señalar por qué se han agudizado tanto los efectos de las medidas de confinamiento implementadas. Posteriormente, a raíz de la situación actual, se emiten una serie de recomendaciones orientadas a proteger los ingresos y las fuentes de empleo, a fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno en la promoción de una recuperación más rápida. Hablemos primero de la situación pre-COVID-19 en México. ¿Cuáles eran las condiciones en que nos encontrábamos previos a la declaratoria de la pandemia? Al menos podemos identificar tres problemáticas perfectamente definidas. Primero, una situación de estancamiento en el largo plazo. Segundo, una coyuntura internacional negativa. Tercero, una coyuntura doméstica igualmente negativa. Trataré a continuación de precisar cada uno de estos hechos. El primero de ellos tiene que ver con la situación de estancamiento de largo plazo. Al revisar las tasas de crecimiento del PIB de 1988 a la fecha, se nota esta situación. De 1988 a 1994, el crecimiento promedio anual del PIB fue de 3.9%. Para 1995 y hasta el 2000, la tasa de crecimiento fue de apenas 3.4%. Durante la administración de Vicente Fox, la economía tuvo un crecimiento del 2.1% y a partir de ahí, de 2007 a 2012 y del 2013 al 2016, la tasa de crecimiento promedio fue de apenas 1.8%. La tendencia era evidentemente a la baja. Aún más, para el periodo 1994-2016 como un todo, el crecimiento promedio fue de apenas del 2%. En tanto, el PIB per cápita llegó apenas a medio punto porcentual. Un mediocre crecimiento, incapaz de promover la creación de empleos, incapaz de mejorar las condiciones de bienestar de la mayoría de la población. En términos de la coyuntura internacional, existen 4 hechos negativos que se deben de destacar. En 2017 existía la percepción en el ámbito internacional de una posible finalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para 2019 se presentaba además la amenaza del establecimiento de aranceles que limitase el flujo comercial con los Estados Unidos y el clima bajo el cual se negociaba el nuevo acuerdo comercial llamado TEMEC. Posteriormente a ello, se presentó una guerra comercial entre China y los Estados Unidos con serias implicaciones para el caso mexicano. Esto se agravaba además con la política exterior de Donald Trump y su afán proteccionista, lo cual limitaba las condiciones de desarrollo productivo a nivel mundial. De igual manera, la coyuntura doméstica era también adversa. Para diciembre de 2018 se tenía un nuevo gobierno federal que empezaba a marcar un cambio de rumbo en la economía. Parte de ello fueron las cancelaciones de las inversiones públicas, como el caso especial del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual generó un descenso de la confianza de los inversionistas. Como un dato significativo de esto, en ese año existió un crecimiento de las acciones de constitucionalidad promovidas del 263% con respecto al año anterior. De igual manera,
las controversias constitucionales se incrementaron en 222% al pasar de 114 a 367 en el año. Adicionalmente, hubo una marcada renuencia a aceptar el nuevo esquema de austeridad de las finanzas públicas. Este escenario doméstico adverso se vio además marcado por algunos aspectos que debemos destacar para el 2020. Una trayectoria recesiva para los primeros 4 trimestres del 2019 y que se mantuvo para los 2 primeros trimestres del 2020. Una caída esperada en los ingresos tributarios, el cual se estima que sea aproximadamente de entre 1.5 y 2 veces por cada punto porcentual que caiga el PIB. Una caída también significativa en los niveles de empleo. Tan solo entre enero y abril se calculaba que las fuentes laborales perdidas eran del orden de 500,000 empleos y se esperaba que el número se duplicara a final del año. Es bajo estas condiciones que aparece el COVID en México, habiendo entrado en la fase 2 en el mes de marzo, con una declaratoria de cuarentena desde el 23 de marzo, misma que se ha extendido para tratar de disminuir la cadena de contagios y con ello el quiebre del sistema de salud mexicano. De esta manera, se dio el cierre de actividades consideradas como no esenciales, lo que llevó a una contracción significativa tanto de la oferta como la demanda. Este es el escenario en que se sumó entonces a la trayectoria negativa que ya tenía nuestra economía y que generaría la situación de emergencia que hoy estamos viviendo. Quisiera retomar en este momento las palabras que Mona Yul, presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, en el debate titulado Uniendo Fuerzas, Soluciones Políticas Efectivas para la Respuesta del COVID-19, manifestó de manera contundente: nuestro compromiso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible no ha cambiado, pero sí la urgencia de actuar. En este sentido, maestro Pierre, nos gustaría escuchar cuál es su reflexión final sobre la temática abordada. Bien, algunas notas que estuve tomando a lo largo de este panel me llevan a esta reflexión de que los cisnes negros existen, ¿no? Esta lectura de Nassim Taleb, que hace algunos años hacía referencia de que la gran mayoría de la población creía que los cisnes negros no existían y que era un mito, pues, ¿no? El verlos, hasta que se encontraron un lago donde pues, aparecieron los cisnes negros, ¿no? Y fue una conmoción mundial de este descubrimiento. Y a razón de ello escribe una lectura bastante interesante respecto a que uno cree que las cosas no van a suceder hasta que suceden, ¿no? Hasta que se dan. El mundo no estaba preparado para un fenómeno de esta naturaleza, o por lo menos mi generación creo que no lo estaba, ¿no? Hoy lo escuchamos en los amigos, en los familiares que te dicen: en mi vida había visto una conmoción mundial respecto a una enfermedad como esta, ¿no? Y que está matando a muchas personas y sobre todo que está llevando a la crisis a muchos países. Entonces hay que ser cada vez más serios respecto a esto. El no tomar en cuenta que los cisnes negros existen lleva un riesgo inexorable, ¿no? Los gobiernos tienen que estar preparados para este fenómeno como para otros que van a venir. E insisto, un tema que hemos dejado en la mesa, que de vez en cuando le prestamos atención, es el de cambio climático. Y ahí está otra vez, ¿no? Ahí está otro cisne negro que en algunos años va a aparecer, ¿no? Y ahí nos va a sorprender y va a ser esa generación, quizás la de nuestros hijos, que diga: híjole, yo no estaba esperando esto, ¿no? No sabemos cómo se va a comportar el cambio climático, pero sin duda va a aparecer. ¿Se puede hacer más para afrontar de mejor manera esta situación? Yo creo que sí, sin duda que sí, y creo que es el mejor momento para que el gobierno se acerque a las universidades, a los institutos de investigación como el IAB, y empiecen a generar esa capacidad técnica que hace falta al frente de nuestros gobiernos locales, de nuestros gobiernos estatales, ¿no? Sobre todo que coadyuven con su conocimiento, con su talento, con su disciplina, en la formación de recursos humanos valiosos que estén al frente de las dependencias, de las secretarías, que tengan la información suficiente para poder diseñar programas, políticas
que se adapten a las nuevas realidades, ¿no? Y creo que sí podemos hacer eso ahorita. En el corto y en el mediano plazo podemos apostarle a eso, ¿no? A generar los recursos, a generar el talento que nos va a sacar adelante en los próximos años. Si no le apostamos a eso, la crisis, tanto social como de salud, como el grave deterioro social que va a tener la pandemia, pues va a durar décadas en nuestro país. Nos va a llevar años recuperarnos de esto. Hay una generación, y siempre me gusta comentarlo con mis colegas alumnos aquí en el IAP, siempre hay una generación que paga los platos rotos. Nosotros somos de esa generación que ya pagó malas decisiones que se tomaron en el pasado. Nuestros hijos muy probablemente van a pagar el costo de no tomar buenas decisiones ahorita, el costo de no llevar a los mejores hombres y mujeres al frente de nuestro gobierno a diseñar políticas adaptativas que se adapten a esta nueva realidad, ¿no? Alguien va a pagar el costo de una crisis social y económica de este tamaño, como se espera. Entonces, mientras más hagamos por reducir ese costo, pues es mejor para todos, ¿no? Yo creo que aquí es el momento apropiado para que gobierno se acerque a las universidades y también las universidades se acerquen al gobierno para también diseñar planes, llevar capacitación a los alumnos, generar mejores mujeres y hombres tomadores de decisiones. Ahí lo dejaría yo. Ok, muchas gracias, maestro. Maestro David, su aportación final con respecto a esta temática. Pues muchas gracias, la verdad es que una vez que escucha uno la participación de los compañeros, sí llega uno a conmoverse, a comprometerse en cierta forma, ¿no? Con el tratamiento de estos temas, ¿no? Estaba escuchando lo que mencionaba el maestro Pierre y solo quiero rescatar un dato que por ahí revisé. Dice: nunca antes han existido tantas oportunidades para que los patógenos pasen de los animales salvajes y domésticos a las personas, provocando enfermedades transmitidas por los animales a los humanos o zoonosis. Se han detectado más de 30 nuevos patógenos humanos únicamente en las últimas 3 décadas, el 75% de los cuales se originaron en animales. Es más, el 60% de todas las enfermedades conocidas en humanos son zoonóticas, ¿sí? A nivel mundial, alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes son causadas cada año por zoonosis. ¿Por qué toco este dato, no? Mencionaba el maestro Pierre, el tema del cambio climático y del medio ambiente es un tema muy importante. Ahorita a lo mejor no lo vemos urgente, pero la realidad es que es la causa de la actual pandemia. ¿Por qué? Porque le hemos quitado ese espacio a estas especies, y estas especies en esa supervivencia, ¿no? Generan estos patógenos que al final a nosotros nos afectan. ¿Y por qué toco este tema, no? Al final de cuentas, cada que hacemos la reflexión es que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Lo que se va a acabar probablemente sea la vida humana en este planeta, porque el mundo sobrevive, porque los animales sobreviven, ¿sí? Y en una sociedad la población sobrevive. Es decir, en una situación de desempleo ante la pandemia, ¿qué es lo que hace la gente, no? Se expone, diseña nuevas estrategias, ¿no? Desarrolla nuevas capacidades, ¿no? Se adapta, ¿sí? En una forma primitiva, en esta modernidad, ¿no? Sobrevive, ¿no? ¿Quién es el que puede correr el riesgo de no sobrevivir en esta situación? El papel del gobierno, ¿no? Entonces, por este tipo de razones nosotros nos gusta tocar estos temas, porque creemos que todavía hay elementos importantes, ¿sí? Hay personas muy importantes dentro del gobierno, hay gente que realiza un trabajo serio, hay gente que en realidad tiene un deseo legítimo por modificar la realidad de las personas, ¿no? De los grupos vulnerables, ¿no? Bueno,
ojalá que este esfuerzo, ¿no? Continúe, ¿no? En ese desarrollo. Obviamente que el instituto, a través de sus programas, de la formación continua, tiene en esencia ese espíritu, ¿no? Porque sabe que hay gente en el sector público que tiene esa intención, que tiene esa dedicación, esa vocación por ofrecer una respuesta que al final de cuentas ha permitido que siga sobreviviendo el gobierno ante una situación como esta, ¿no? Entonces esa sería mi reflexión. Si los animales sobreviven, si el planeta sobrevive, si la población sobrevive a una pandemia como esta y el gobierno no lo hace, será porque no quiso hacerlo, ¿no? Porque los elementos están, ¿no? Bueno, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, maestro. Finalmente, para el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, siempre ha representado un gran reto contribuir en estos esquemas de profesionalización, en este caso específicamente en temáticas de administración pública. Y a nombre del instituto, pues agradezco mucho la presencia de nuestros panelistas que han aportado seguramente datos e información significativa en materia de lo que representa esta pandemia mundial. Y de la misma manera hacemos una cordial invitación a todo nuestro auditorio a seguir atentos a la serie de transmisiones que en materia de estos paneles se van a seguir desarrollando sobre esta conciencia orientada a la nueva normalidad en la cual nos estamos desarrollando. Información que seguramente podrán consultar a través de nuestro portal institucional y redes sociales. En este caso agradezco mucho su participación, maestro Pierre, Gracias. maestro David, doctor Absalón, y nos despedimos el día de hoy. Muy buen día para todos, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.